Bueno, vamos a ir arrancando con la clase y después cualquier cosa voy admitiendo a los que se van sumando. Em, Voy a hacer el intento de a ver si me sale bien esta vez la grabación de la clase. Em, Como les decía la semana pasada, vamos a ver, nos quedan 2 presentaciones, 2 unidades, esta y la de la semana que viene. Son, por suerte, más cortas que las anteriores, son presentaciones más cortas. Vamos a hacer la primera parte de la clase con la presentación de la unidad 7, y después nos reconectamos y vemos la resolución de los ejercicios de la semana pasada, que también son poquitos, son cortitos. Así que vamos a ver si logro hacer toda la presentación en esta primera parte. Bueno, voy a ir arrancando con la presentación y después cualquier cosa voy admitiendo a los que van entrando. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esta presentación, esta unidad, lo que trata son intervenciones de prevención. ¿Cuáles son las intervenciones de prevención que podemos tomar una vez que nosotros ya realizamos toda la tarea anterior que venimos realizando, como hemos visto en las unidades anteriores? Entonces, ¿qué es la prevención? Bueno, la prevención es una medida anticipada para evitar un daño en la salud. O sea, de alguna u otra manera, eso lo vamos a ver después, es una medida que de alguna manera se anticipa, puede ser al evento de salud propiamente, o sea, a la aparición del evento de salud, o a las consecuencias de ese evento de salud. El aporte de la epidemiología, como lo hemos visto hasta ahora, es la determinación de las causas modificables. En todos los ejercicios que estuvimos viendo hasta ahora, con los distintos estudios, los descriptivos, analíticos, lo que hemos estado tratando de determinar es cuáles son las causas de las enfermedades. Determinar fehacientemente cuáles son las causas de las enfermedades. En general, la prevención se aplica a través de intervenciones, por ejemplo, intervenciones de salud pública. Entonces, ¿cuáles son esas causas que nosotros los venimos trabajando como factores a donde va a estar dirigida la intervención de prevención? Bueno, tenemos los factores socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales. Son factores, digamos, en general globales, que afectan a toda la población o a una gran proporción de la población. Luego tenemos factores de riesgo modificables: consumo de tabaco, uso excesivo de alcohol, una mala alimentación, sedentarismo. Es muy importante hacer esta diferenciación porque la epidemiología, las intervenciones de prevención basadas en la epidemiología, van a dirigirse justamente a los factores de riesgo modificables, a los que podemos modificar. Después tenemos factores de riesgo no modificables, que en algunos textos de epidemiología se los llama determinantes de salud. Y estos factores no modificables, por ejemplo, la edad, el sexo, factores hereditarios, estos factores son los que el sanitarista, el que diseña la intervención en salud pública, no puede modificar de ninguna manera. Digamos. Con estos factores tiene que lidiar. Los de arriba sí. Acá es donde apunta el objetivo de la intervención. Luego tenemos factores de riesgo que pueden considerarse intermedios: aumento de la tensión arterial, aumento de la glucemia, valores anormales de lípidos en sangre, exceso de peso. Estos factores de riesgo son intermedios porque no es a donde uno va a apuntar para hacer la intervención, sino más bien para detectar que algo está pasando, que algo está fuera de los
valores normales o que algo, que necesito detectar algún problema. Luego de estos factores de riesgo intermedio, ahí sí ya tengo las enfermedades. En el texto esto está sacado del texto que nosotros venimos trabajando, y el tema de prevención está fuertemente orientado a las enfermedades crónicas no transmisibles, pero no necesariamente lo que vamos a ver acá tiene que ver solamente con las no transmisibles, sino que también se puede aplicar a las enfermedades transmisibles. Entonces, haciendo un resumen de esto, los factores más globales, socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales, que aplican a toda la población o a una gran parte de la población; los factores de riesgo modificables, que es hacia donde apunta el trabajo de intervención; los no modificables son los que acompañan y uno tiene que trabajar con ellos, pero no los puede modificar; los intermedios, que me permiten detectar que hay una situación anómala, tanto en la persona como en la población; y finalmente el resultado de salud, el outcome, que son las enfermedades. Es importante en todo lo que tiene que ver con la epidemiología de las intervenciones, hacer una diferenciación, una taxonomía en cuanto a niveles de prevención. Los niveles de prevención, de alguna manera, se corresponden con fases en el desarrollo de la misma enfermedad, y como siempre es importante aclarar que estas taxonomías no son completamente estrictas, digamos. Puede haber solapamiento entre los distintos niveles, a veces todos esos enfoques confluyen. Todos los niveles son importantes, o sea, no hay un nivel que sea más importante que otro, sino que actúan en momentos, en fases distintas. Y naturalmente, si bien uno trata de hacer esa clasificación como para, digamos, en la cabeza de uno poder entenderlos bien, va a pasar que en algún momento vamos a hablar o ustedes van a leer una estrategia de prevención, pero no van a saber exactamente si pertenece a la prevención primordial o primaria. No es tan importante eso, lo importante es entender que existen esas fases. eh, Esas fases, depende del texto, lo van a encontrar distinto, pero bueno, a mí me gustó estas, que son la prevención precautoria o precaucionaria, como figura no me gusta precaucionaria porque no existe, pero es como figura en el texto. Prevención, digámosle, precautoria o precaucionaria, la prevención primordial, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Hay una prevención que se llama cuaternaria, que no la estoy incluyendo acá porque no es tan importante en el tema de epidemiología ocupacional. Después les hago un comentario sobre qué quiere decir esto. Y las primeras tres que figuran acá, desde la precaucionaria hasta la primaria, están fundamentalmente dirigidas a personas sanas, la estrategia de prevención. En cambio, la secundaria y la terciaria están dirigidos a personas que ya muestran signos de la enfermedad, o sea, que ya la enfermedad está presente y de alguna manera está expresada en ellos. Me pareció interesante que en el texto apareciera la prevención precaucionaria, porque es una prevención, en realidad está muy apuntada a lo que es epidemiología ambiental, por eso tiene mucho que ver con la epidemiología ocupacional. ¿Y por qué epidemiología ocupacional? Porque este tipo de prevención se trabaja mucho en lo que es la contaminación, toda lo que sea la contaminación de agua, de aire, etc. Pero también me pareció interesante ponerlo porque de alguna manera estamos viviendo en el mundo y en nuestro país un tipo de prevención precaucionaria con algo muy distinto, que es el tema de enfermedad respiratoria, el tema del COVID. Después les hago un comentario respecto de eso. Bueno, la prevención precaucionaria aparece cuando no se tienen evidencias concluyentes respecto de la afectación a la salud o de la efectividad de las acciones preventivas. En las presentaciones pasadas hemos visto cómo un epidemiólogo puede hacer para evaluar la asociación entre determinados factores de riesgo y determinadas enfermedades, y a la vez cómo hacer para evaluar algunas estrategias tanto de prevención como de control o tratamiento de la enfermedad. Estuvimos viendo distintos diseños.
vimos los diseños descriptivos, los de casos y controles, la cohorte, trabajamos algo de ensayos clínicos y ensayos de campo, y todos esos estudios, un poquito lo vamos a mencionar un poco la clase que viene, aportan distintos niveles de evidencia, pero hay veces que uno tiene algunos factores de riesgo que uno sospecha que están asociados a una enfermedad, pero no tiene la certeza científica de que realmente ese factor de riesgo provoca esa enfermedad. Y a la vez no tiene tampoco la certeza científica de que las acciones preventivas que uno cree que tiene que hacer, o sea, las intervenciones que tienen que hacer, si verdaderamente son efectivas o no. Entonces, como les decía, la prevención precautoria o precaucionaria se usa mucho en epidemiología ambiental, y los ejemplos de esto han sido la exposición a asbestos, la contaminación atmosférica, el efecto del tabaco secundario, o sea, la persona que no fuma pero está expuesta al humo del tabaco en el trabajo o en la vivienda. En estos casos, en el caso, por ejemplo, de los asbestos, y en el caso de la contaminación atmosférica, se han tomado algunas acciones de salud pública cuando todavía no se había demostrado fehacientemente la evidencia científica que vinculaba a estos con las enfermedades. En el caso del tabaco de segunda mano, todavía hoy no se sabe muy bien. En el caso de los asbestos y de la contaminación atmosférica sí se ha comprobado bastante fehacientemente la relación con las enfermedades, pero en el caso del tabaco de secundario, el tabaco ambiental, todavía no se tiene demasiadas certezas sobre cuánta afectación a la salud tiene, y sin embargo se han desarrollado muchas acciones de salud pública en este sentido, por ejemplo la prohibición de fumar en espacios públicos. Esta prevención precaucionaria está basada en lo que se llama principio precautorio, que de alguna manera en la Declaración de Río tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente. Se ha de alguna manera delimitado, y dice algo así como que cuando hay peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Esto, que originalmente en esta declaración está apuntado de alguna manera fuertemente al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, se ha aplicado directamente al tema de salud pública, porque obviamente está muy relacionado. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que dice: cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgo para la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos. Los temas de discusión que todavía se tienen permanentemente con el tema del principio precautorio es una amplia discusión, por ejemplo, de las tabacaleras respecto de los efectos del tabaco en la salud, de un montón de empresas que contaminan a la atmósfera respecto de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana, y un poco lo estamos viviendo con el tema del COVID. ¿Por qué digo el tema del COVID? Porque en realidad todos los países han tomado una serie de medidas para la prevención del nuevo coronavirus que apareció, pero de alguna manera hay una cierta tensión entre distintos grupos de epidemiólogos, de infectólogos, de sanitaristas, en donde lo que se está discutiendo es si el costo, de alguna manera el costo social, sanitario, económico, de las medidas de intervención que se tomaron, el tema de la cuarentena, de las cuarentenas, por ejemplo, están en orden de magnitud en relación de lo que se quería evitar con el tema de la enfermedad. Entonces esto es algo que se discute permanentemente. En el caso del COVID lo estamos viendo por dos cuestiones, digamos. Por un lado, porque no se tiene bien en claro cuál es el impacto potencial del COVID en la salud. Hasta ahora se ha trabajado más con modelos que otra cosa. Y por otro lado, no se tiene muy en claro la eficacia a nivel científico, la eficacia de las medidas. Entonces esto es algo que ha generado cierta tensión entre grupos, que los estamos viendo inclusive en los diarios. Luego de la
prevención precautoria, que de alguna manera es algo muy, muy específico, muy particular, podemos llamar la atención sobre lo que es la prevención primordial. El objetivo de la prevención primordial es evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica y cultural de los que se sabe positivamente que contribuyen a elevar el riesgo de enfermedad. El concepto se desarrolló más que nada en enfermedades cardiovasculares, donde la prevención primordial tiene que ver con el estilo de vida, la dieta, el ejercicio físico, etc. ¿Qué quiere decir la prevención primordial o a qué apunta? Apunta a determinados factores que no son específicos de una enfermedad puntual, sino que más bien son cambios que tienen que ver, por ejemplo, con un cambio en la alimentación o el estilo de vida que a la vez va a repercutir en la prevención de un conjunto muy grande de enfermedades, no específico. Entonces, cuando uno habla de prevención primordial, está hablando de actitudes, hábitos o comportamientos que tienen que ver o que no están dirigidos a una enfermedad o a un grupo de enfermedades en particular, sino a mejorar en general la salud de la población. Está muy relacionada con el concepto de promoción de la salud, que no es específico de unas enfermedades. Luego tenemos la prevención primaria. El objetivo de la prevención primaria es limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de las causas y de los factores de riesgo. La prevención primaria, como les había indicado en una diapositiva anterior, tiene lugar antes de que las personas demuestren la enfermedad, antes de que de alguna manera se presente la enfermedad en las personas. Y se puede distinguir dos tipos de prevención primaria. Una prevención primaria poblacional, que está enfocada a cambiar la distribución a nivel poblacional hacia a menores niveles de riesgo, y otra es la prevención primaria a nivel individual, que está enfocada fuertemente en los individuos de más alto riesgo, o lo que le llamamos grupos de riesgo, que están por encima de un umbral que uno determina arbitrariamente. Ejemplos de prevención primaria es, por ejemplo, la vacunación, en el caso de enfermedades transmisibles, control de la dieta específicamente en personas que tienen hipertensión, la fluoración del agua como prevención de las caries, la suplementación de vitamina D en algunos casos. Por ahí uno podría discutir si es primordial o primaria. Y también en esto nosotros estuvimos viendo algunas cuestiones, por ejemplo, respecto de la diferencia entre poblacional e individual. Por ejemplo, en el tema de la vacunación es una estrategia poblacional de prevención primaria. Sin embargo, también tiene de alguna manera un componente individual, porque las personas son las que deciden si vacunarse o no vacunarse. De todas maneras, en el caso de la vacunación, hay un parámetro importante que es la inmunidad de rebaño, que lo que quiere decir es que cuando un suficiente número, un porcentaje grande de personas se vacunan, la probabilidad de contagio ya baja tanto que quedan protegidas todas las personas, inclusive aquellas que no se vacunaron, o sea que tiene un componente poblacional y un componente individual. Hay otras estrategias que tienen un componente netamente individual. Por ejemplo, la prevención del dengue tiene un componente muy fuerte poblacional. ¿Por qué? Porque el control de criadero, o sea, uno cuando tiene criaderos en la casa del mosquito, esos mosquitos no se limitan a la persona que es dueña de esa casa, van a cualquier lado, van a los vecinos, pueden viajar, digamos. En cambio, si uno usa un repelente contra mosquitos, es una medida de prevención individual. Pero bueno, lo que todas estas cuestiones tienen en común es que la prevención primaria aparece antes o se dispara antes de que las personas presenten la enfermedad. Luego tenemos la prevención secundaria, que es algo que en general la gente por ahí no tiene tan en cuenta de que es algo específico y una fase específica, que lo que persigue es la reducción de las consecuencias más graves de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoces.
La prevención secundaria básicamente es la detección de personas que de alguna manera ya están enfermas, pero no tienen los síntomas, por ejemplo, porque, vamos a ponerle, tienen el virus, pero todavía no tienen los síntomas, o personas que están desarrollando una enfermedad no transmisible, y esa enfermedad todavía no les ha provocado un daño, o no les ha provocado un daño importante. Entonces, de alguna manera, ese diagnóstico precoz, ¿qué es lo que permite? Permite generar un tratamiento precoz que a la vez favorece las chances de tener éxito de ese tratamiento. Los dos requisitos, obviamente, para que un programa de prevención secundaria resulte útil, son, por un lado, que el método de detección de la enfermedad sea seguro y exacto. ¿Qué quiere decir seguro? Seguro quiere decir que uno pueda hacer ese método de detección sin poner en riesgo la vida o la salud de la persona, o sea, que sea un método eh, inocuo para la persona. Y por otro lado, que sea exacto, porque si yo estoy haciendo un programa de prevención secundaria, o sea, estoy tratando de hacer un sistema de detección, necesito que ese test no me dé ni falsos positivos ni falsos negativos. Yo necesito saber que la persona que es positiva realmente tiene la enfermedad. Tanto sea para que no se me escapen, entre comillas, personas que tienen la enfermedad, pero yo no las detecto, como para que no me dé positivo gente que está sana y entonces yo no las trate innecesariamente. Preferiblemente, estas estrategias de detección tienen que poder detectar a los casos en estado preclínico, y los métodos terapéuticos tienen que ser eficaces. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tengo que poder detectar a la persona antes de que tenga los síntomas. Y a la vez, si yo detecto a las personas, si yo hago un método para detectar a las personas que están enfermas, lo hago para poder tratarlas precozmente. Si yo no tengo un método terapéutico eficaz, no tiene mucho sentido que yo gaste plata, por ejemplo, como Estado, para hacer un sistema de detección si después no tengo ningún tratamiento para darles y el curso de la enfermedad va a seguir igual. Entonces, estas son las condiciones que se tienen que dar. Reforzando un poco la última idea, el tratamiento precoz tiene que ser más eficaz que el tratamiento que se da después de presentada el cuadro clínico de la enfermedad. O sea, tengo que tener de alguna manera un tratamiento distinto y ese tratamiento tiene que tener más chances de éxito si lo hago a posteriori de la detección. Ejemplos de estos son el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, screenings en enfermedades transmisibles, como el tema, bueno, eso lo estamos viendo ahora con el tema del COVID, eh, detección de sordera en trabajadores industriales, control auditivo que hacen los chicos en edad escolar, y muchos otros ejemplos de screening que se van haciendo. Hay screenings en recién nacidos. En edad escolar yo puse solamente control auditivo, pero hay control de caries, control de carnet de vacunación, o sea, hay un montón de screening de alguna manera que lo que hacen es detectar tempranamente eh, signos de la enfermedad para que justamente se dispare ese tratamiento precoz. Y luego tenemos lo que de alguna manera sí ya es conocido por todos, que es la prevención terciaria. La prevención terciaria, la meta es reducir el progreso de la enfermedad o las complicaciones una vez que ya esa enfermedad está establecida, o sea, cuando ya la persona tiene signos y síntomas. Sí, Camila, decime. Camila levantó la mano, ¿vos te podés habilitar el micrófono? Ah, está bien. Eh, Perdón. Em, Estefanía, ¿pudo entrar Estefanía o todavía no pudo entrar? Porque no lo tengo como para admitir.
Qué raro. Decile, por favor, si podés, si puede salir, digamos, y volver a entrar, porque no la tengo en sala de espera. No me figura en sala de espera. Bueno, cualquier cosa avísenme dentro de un rato porque no me aparece en sala de espera, no sé cómo hacer si no. Em, bueno, les decía, la prevención terciaria es un aspecto importante de la terapéutica y de la medicina de la rehabilitación, y también para la prevención de recidivas. Las recidivas es cuando uno tiene una enfermedad. Perfecto. Tiene una enfermedad, de alguna manera esa enfermedad se cura o remite, y después de un tiempo vuelve a tener la enfermedad. Entonces la prevención terciaria también está orientada a ese tipo de protección. Por poner un ejemplo, la leishmaniasis cutánea, em, existe un tratamiento antiparasitario para la leishmaniasis cutánea que se aplica un poco para curar la enfermedad que cursa la persona en el momento, pero a la vez también, porque si la persona no tiene ese tratamiento antiparasitario, los parásitos quedan de alguna manera en el organismo, y a veces años después tienen una enfermedad más, pueden desarrollar una enfermedad más grave, que es la leishmaniasis mucosa. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos: tratamiento de infecciones con antibióticos, rehabilitación de enfermos que han tenido poliomielitis para que puedan caminar, rehabilitación de pacientes con accidentes cerebrovasculares, y bueno, de alguna manera la prevención terciaria es un poquitito más, más habitual para lo que uno está acostumbrado a ver. Les dije que hay una prevención cuaternaria. Nosotros no lo vamos a ver eso porque no es importante para este curso, pero la prevención cuaternaria más que nada es la prevención de la sobremedicación, de la automedicación y de alguna manera de lo que se dice iatrogenia, o sea, de lo que tiene que ver con, no con el daño de la enfermedad en sí, sino con el daño del sistema de salud hacia la persona. Un ejemplo de eso justamente es la sobremedicación. Pero bueno, eso es un tema que se trabaja mucho en medicina, pero que nosotros no lo vamos a ver porque no tiene tanta relevancia para nosotros. Sí lo pueden llegar a ver en algún texto. Bueno, después es importante que nosotros veamos el tema de calcular la efectividad de las intervenciones. Nosotros numéricamente vimos algo de eso en clases anteriores, cuando vimos estudios de ensayos de campo. Y como habíamos visto, siempre se debe comparar un grupo en el cual se aplica la intervención y un grupo considerado control. Puede ser el mismo grupo, en estudios que se llaman antes y después, en donde no se aplica antes y después en un momento se aplica la intervención y se compara qué pasaba antes y qué pasa después de la intervención. Es importante definir siempre, o clave por decirlo así, definir una variable de resultado, el outcome, que puede tomar distintas formas esa variable de resultado. Por ejemplo, uno puede ver las muertes evitadas, la mortalidad, o los casos evitados, la morbilidad, pero también puede ver otro tipo de variables. Puede ver la cantidad de años de vida ganados por una determinada intervención de prevención, pero es importante también tener en cuenta que a veces las intervenciones no solo previenen muerte o enfermedad, sino que también están dirigidas a mejorar la calidad de vida de la gente, la calidad de vida relacionada a salud, ¿no? En esos casos, la mortalidad y la morbilidad quizás no me representan muy bien una, el éxito de una intervención. Entonces, necesito sí o sí utilizar alguna otra variable que me mida indirectamente, porque no se puede medir directamente, la calidad de vida relacionada a la salud de las personas. Hay muchas formas de medirlo, pero las dos más conocidas son los años de vida ajustados por discapacidad y los años de vida ajustados por calidad. Los años de vida ajustados por discapacidad los usa mucho la Organización Mundial de la Salud, sobre todo para ver las consecuencias de las enfermedades. Y los años de vida ajustados por calidad
son más usados para las evaluaciones económicas. Así que yo les voy a contar un poco solamente los ABAC, pero el concepto es muy similar en el otro caso. Los años de vida ajustados por calidad, el ABAC es una medida de utilidad, pero no utilidad como usan los economistas, sino utilidad en cuanto a calidad de vida, que se entiende como años de vida, pero ganados con calidad, producidos o evitados, combinados con los años ganados o perdidos de vida. Para poner un ejemplo concreto, un año de vida con una salud perfecta equivale a un año de vida ajustado por calidad, o sea, una ABAC. En cambio, si yo tengo un año de vida en un estado de salud que es menos que perfecto, eso equivale a menos que una ABAC. Por ejemplo, un año de vida en una situación con una utilidad de 0,5, por ejemplo, si uno está postrado en la cama y se le asigna ese valor de utilidad de 0,5, en ese caso, uno en vez de sumar un año de vida, va a sumar 0,5 años de vida, porque está ajustado por calidad. ¿Cómo se determinan esos ABAC? Bueno, esos ABAC se determinan por medio de encuestas de preferencia, se llaman encuestas de preferencia, en donde se hacen encuestas a grandes grupos de personas y se miden 5 dominios: la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, el dolor o malestar y la ansiedad o depresión. Se supone que cualquier tipo de enfermedad que uno tenga va a afectar necesariamente uno o los 5, uno o más de esos dominios. Por ejemplo, si una enfermedad que me deja en cama, voy a tener afectada la movilidad, probablemente tenga afectado el cuidado personal, me va a afectar las actividades cotidianas, y a la vez, además, puede ser o no que me genere dolor o malestar, y muy probablemente me va a generar ansiedad y depresión. Entonces, cada una de las enfermedades que uno puede pensar, desde las más leves hasta las más graves, tienen alguna repercusión en cada uno de esos dominios. Perdón. Lo que les quería comentar respecto de los ABAC es que es un valor que va de alguna manera o habitualmente entre 0 y 1. Uno suma un ABAC cuando está en perfecto estado de salud, entonces un año de vida equivale a un ABAC, y cuando uno de alguna manera, cuando la persona fallece, se supone que suma 0 ABAC, o sea, no está vivo, entonces no suma años de vida. Como decía el ejemplo, si tiene 0,5, si el coeficiente de la vaca es 0,5, es como que en vez de sumar un año de vida, vivió ese año como si hubiera vivido medio año. O sea, se le redujo en medio año la cantidad de vida que le queda, por decirlo así. Pueden existir enfermedades que son muy, muy graves y muy inhabilitantes, en los cuales la persona conteste dentro de las preferencias que la enfermedad es peor que la muerte, y en ese caso los ABAC pueden ser negativos, pero es una situación extremadamente rara, no es lo habitual. En general son coeficientes de 0,5 para arriba. Toda intervención va a tener asociado un... Nos quedan 2 minutos de reunión, así que vamos a cortar acá, así no se me corta en el medio de la explicación, me quedarán más o menos 3 diapositivas, creo, 4. Así que vamos a cortar y nos conectamos de vuelta y terminamos la presentación y vemos un poco el tema de los ejercicios.